Yo tengo para compartirles hoy una palabra, pero vamos a compartir otra parte. ¿Cuántas veces se escuchó predicar la parábola del hijo pródigo? Un montón de veces, de un montón de formas, ¿no? ¿Cuántas veces uno se ha identificado con el hijo pródigo? ¿Uno solo? ¿Miguel solo? ¿No le ha pasado en algún momento, no se ha encontrado en algún momento diciendo, me rindo? Me rindo. Me rindo. Señor, me rindo. Creo que en mi cabeza ya no le entra un chichón más de todas las veces que le pegué con todo lo que encontré. Señor, me rindo. Creo que nos ha pasado a mí en lo personal, me pasó. He intentado un montón de veces tratar de solucionar problemas por mi cuenta, creyendo, siempre decimos o digo, que yo tengo una mejor idea que la que Cristo tiene para mí, para que yo pueda salir de esa situación. Pero el resultado de eso es el decirle, Señor, me rindo, me rindo. Conocimiento, las ideas que yo pueda llegar a tener son totalmente insuficientes para lo que yo tengo que atravesar. Yo quiero compartirles en esta mañana parte de la parábola del hijo pródigo. Bueno, usted ya me ha dicho que por ahí en algún momento se ha identificado con el hijo pródigo, pero ¿cuántas veces se identificó con el hijo mayor? ¿No? Porque todos reconocemos que hemos venido allí totalmente rendidos, y decía que nosotros podríamos cantar. A mí me encanta esta canción, me desperté cantando esta canción, ¿no? Eres un gran amor, gran razón de existir. No canto más porque después se van a reír, pero está grabado. El que lo sube, predica todo el mundo. Bien, eres tú mi respirar, sin ti no puedo yo vivir, ¿no? Y cantaba en la mañana y pensaba en ello y decía, cuando me levanté, porque me levanté y empezaba a llover, ¿no? Y decía, me voy a unir a la oración de mis hermanos que están rogando seguramente que pare de llover, ¿no? Que pare. Que los pastores no tomen en ningún momento la determinación de querer suspender esta reunión, que pare ya la lluvia. Me imagino, ¿no? Que cuando escucharon que en mi casa tengo chapa, golpeaba allí las gotas con todo, ¿no? Voy a clamar, tiene que haber reunión. Me imagino, ¿no? Me imagino que corría eso por el, ¿no? Le decía a mí, no le dije nada a mi esposa, me voy a poner a orar con mi esposa, porque yo estaba clamando, porque estaba hecho una bolita ahí. Yo decía, ella está clamando, está orando, que no se suspenda la reunión. Yo voy a orar por ella. No la quiero ni tocar para que no deje de clamar, ¿no? Y terminó de clamar cuando sonó la alarma. Miren qué casualidad. Así terminó de clamar. Gloria a Dios por eso, decía yo. Bien. Gracias al Señor que escuchó las oraciones, nosotros hoy pudimos tener reunión, ¿sí? Así que le damos gracias a Dios por eso, porque hoy hemos podido estar aquí en su casa para alabarle, para bendecirle, para poder en este momento compartir esta palabra, ¿no? Les decía, porque yo tengo aquí que muchas veces nos hemos identificado con el hijo pródigo, del estar lejos de las cosas de Dios, de querer aprovechar el tiempo que nosotros tenemos, manejarlo a nuestra manera, pensar que es mucho más divertido, mucho más edificante poder aprovechar el tiempo en nuestras cosas, ¿no? Sin tener que cumplir ningún tipo de horario, que la reunión empieza a tal hora y que termina a tal hora, o que tal día tengo que estar en la iglesia, ¿no? ¿Qué es lo que le impulsa a una persona a salir de las cosas de Dios? ¿Qué es lo que le impulsa a una persona a alejarse, en este caso de la iglesia?
¿O qué fue lo que lo impulsó en algún momento a querer salir? ¿No? A querer decir, no voy, no voy, no voy. ¿Cuál fue la determinación? Esto para que nosotros podamos pensar, ¿no? Porque muchas veces hemos intentado salir de su voluntad. Nosotros nos ponemos a analizar y podemos sacar un montón de conclusiones. Por la parte de lo que le decía recién era, no quiero tal día tener que estar en tal lugar, en la reunión. No quiero a tal día, a tal hora tener que ser parte de otra reunión. No quiero este tiempo para hacer tal o cual cosa dentro de la iglesia. ¿No? Esa rebeldía que por ahí brota muchas veces en nosotros, porque yo, por ejemplo, ayer era un día de pileta, ¿no? Podría haber estado tranquilamente en la pileta. Podría haber salido, podría haber, no sé, hecho un montón de cosas. Pero yo, en lo personal, ayer, por ejemplo, estuve prácticamente todo el día leyendo, preparando la palabra para poder compartir hoy, ¿no? Pero sí pensaba o veía, ¿no? Cuando usted prende la tele y ve un montón de gente en la playa, ¿no? Ve a los vecinos por ahí en su mundo, sin ningún tipo de preocupación, sin ningún tipo de nada, tranquilo, relajado. Hoy no tenían iglesia porque no van a la iglesia, podían hacer lo que querían, y esas cosas cuando uno viene, ¿no? De las malas costumbres del mundo, uno las conoce, ¿no? Como que por ahí muchas veces quiere, bueno, cierro la tablet, me voy a sentar afuera. Entonces, ¿qué es lo que le impulsa a una persona muchas veces salir de la voluntad de Dios? Eso me gustaría que ustedes, bueno, aquellos que anotan, puedan anotarlo y pensar en ello, ¿no? ¿Qué nos impulsa a estar fuera de Dios? Nosotros vamos a ver aquí que el hijo menor muchas veces nos ha representado, y vamos a ver también que seguramente el hijo mayor nos ha representado o nos representa, ¿sí? Ahora lo vamos a ver eso. Así, yo le invito a que me acompañe, bueno, ya lo deben conocer en el libro de Lucas, capítulo 15. Vamos a leer del versículo 25. Cuando lo tiene me dice amén. Bien, ¿lo tiene? Dice así: y su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo le dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo recibido jamás, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni siquiera ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario ser fiel y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Sí? Hasta allí el versículo 32. Dice que el hijo más grande venía de estar en el campo, y nosotros conocemos la historia del hijo menor que había gastado todo lo que su padre le había dado como herencia, porque él le había pedido, le había reclamado, y se había ido y le había malgastado. Esto que el hijo más grande dice que la gastó con ramera es una conclusión de él, seguramente, que sacó allí porque o se pudo haber enterado por andar en el campo, o simplemente fue algo que él sintió y brotó de su corazón por mostrar el enojo que él tenía por el regreso y por el recibimiento que el padre había tenido para con él, ¿no?
esa actitud del hijo menor de pedirle al padre, porque le dice padre, no le dice papá, ¿me podrías dar lo que me corresponde? ¿No? Le dice no, dame mi parte. En pocos días juntó todas sus cosas y el tipo dice que agarró vuelo, se fue, estuvo en un país lejano, dice en otra provincia lejana, se malgastó todo lo que tenía, hasta que llegó el punto en donde que no tenía nada, tuvo que pedir a una persona allí, porque el pueblo también había entrado, dice, en hambre, ¿no? En una etapa difícil, y tuvo que ir a rogarle a una persona que le dé un lugar, para poder, aunque sea, poder comer algo, porque no tenía absolutamente nada. Y el único lugar que encontró allí, dice que fue un lugar para darle de comer, para estar allí con los chanchos. Era tanta el hambre que él tenía, que quería comer aún de aquello. ¿No? Esa actitud de muchas veces armar nuestras mochilas y querer caminar libremente, nos han predicado un montón de tiempo. Dentro de la iglesia hay personas con la mochila totalmente armada, ¿no? Reclamando su parte para poder irse al mundo y hacer la vida que uno quiere, manejarla a su manera y manejar sus tiempos a su manera. Y eso es lamentable. La verdad que eso es lamentable, poder hoy ver dentro de las iglesias reflejado a un hijo menor queriendo tomar su parte e irse a hacer su vida, o teniendo a un hijo mayor dentro, ¿sí?, de la casa, queriendo o no teniendo ningún tipo de compasión por aquel que se fue. Dice, el hijo menor tomó su herencia al igual que el hijo mayor, porque dice que repartió, ¿no? A ambos repartió, nada más que el otro no se fue, quedó ahí. Dice, esto es un retrato del mundo gentil apostatando de Dios, que teniéndolo todo en la casa del Padre, optan por una vida miserable. Esa es la actitud de las personas que determinan por diferentes razones alejarse de la voluntad de Dios. Optan teniéndolo todo. Jesús, el Dios es nuestro todo. Teniéndolo todo, optan por una vida miserable. Querer vivir, como dijimos, a su manera, querer tomarse los tiempos que quiera y no tener que andar aguantando al pastor, ¿no? Amén. Encima ahora son dos. Encima, ¿no? Yo puse acá, el hijo menor me representa. ¿Usted al hijo menor lo representa? Creo que, como dijimos, en muchas ocasiones nos ha representado, o hoy nos representa. O me identifico con el hijo mayor, que ahora vamos a ver si nos identificamos con él. Dice, ¿cuáles son las razones por las que una persona se aleja de Dios? Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿No? Se envanecieron en su corazón, dejaron que aquello que estaba en su corazón brote a flor de piel, y su necio corazón fue entenebrecido, ¿no? Que Dios lo largó a su voluntad, porque Dios no te obliga. Dios te muestra cada día lo que Él tiene para tu vida. Él te va mostrando en el caminar, en la búsqueda personal, que nosotros podamos tener lo que Él tiene para cada uno de nosotros, qué es lo que espera de cada uno de nosotros. Y como decía Dora en su oración, Él cumple todas sus promesas, en su agradecimiento, Él cumple su palabra, la cumple completa. Pero Él está allí también muchas veces como aquel padre que el hijo viene y le pide lo que en teoría decía que era suyo y se va y se lo malgasta. Cuando nosotros tomamos esa mala determinación de querer irnos y nos vamos de delante de la presencia del Señor, somos como ese hijo, ¿no? Que queremos nuestra parte ir a malgastar absolutamente todo lo que, pisotear todo aquello que el Señor nos ha dado con el transcurso de muchos años.
Nosotros nos caracterizamos hoy por ser una iglesia que se congrega gente desde hace muchos años. Son muy pocas las personas nuevas que hoy están en medio nuestro. Somos una iglesia, por lo menos yo aquí veo, de los 10 años que yo estoy, la mayoría está hace 10 años, mi hermano Juan que hace poco, o nuestra hermana Andrea con su familia, pero los demás somos personas que hemos estado aquí por muchísimo tiempo. Dice que la única forma de poder volver es poder dejar de darnos la cabeza contra la pared y entender que el lugar de donde nos habíamos ido era el lugar que nosotros necesitábamos estar. En el versículo 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿No? Él estando allí en la situación peor en la que se encontraba, queriendo comer de lo que los chanchos comían y aún así no le daban, ¿no? Dice que volvió en sí. Eso quiere decir que anteriormente estaba fuera de sí. Él volvió en sí y dijo: me levantaré e iré a mi padre. Esa determinación son las que muchas veces hemos tomado. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus. No le importaba nada, lo que él quería era poder tener, aunque sea la posibilidad de poder estar en un lugar donde por lo menos tuviera lo que necesitaba, ¿no? Dice, aquí el hijo menor retrata a los publicanos y pecadores, los samaritanos y los gentiles que vinieron a Dios por medio de Jesucristo. Si nosotros leemos allí, desde el capítulo 1 en adelante, primeramente en los versículos 1 al 7 está la parábola de la oveja perdida, donde el Señor le habla así y le dice a los fariseos, ¿no? Si uno tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las otras 99 y va en busca de la que se ha perdido? Y una vez que la encuentra, dice, la carga en el hombro y viene y se goza con aquello, la reúne con todas y se goza y disfruta de haber encontrado aquella que se había perdido. Después da la palabra, dice, del 8 al 10, la parábola de la moneda perdida, ¿no? ¿Acaso, dice, una mujer tenía 10 monedas, 10 dracmas, dice, y perdió una? Barrió toda la casa, limpió por completo, hasta que la encontró y se regocijó con las demás personas de haber encontrado lo que tenía. Y después viene, obviamente, lo que estamos leyendo, que es la parábola del hijo pródigo, del hijo perdido, que también termina esta parábola con el gozo del padre habiendo encontrado a aquel hijo, o mejor dicho, habiendo recibido a aquel hijo que se había perdido. ¿Cómo era? Dice que cuando el padre, cuando lo vio llegar, ¿no? Desde lejos, o sea, el padre tenía esa esperanza en algún momento de verlo llegar. Nos han enseñado muchas veces, Sofonía 3:17, que el Padre se alegra, se goza, danza, baila cuando nos ve entrar por este lugar, ¿no? Es algo que por ahí nosotros ni siquiera podemos notar, ¿no? Es algo que por ahí ni siquiera nosotros podamos identificar o ver, pero pensando así, imagínense la alegría del Padre viendo a un hijo regresar después de haber hecho todo lo que quiso afuera y de haberse dado cuenta simplemente que no había nada allí que pudiera complacerlo. ¿Sí? Dice que los fariseos murmuraban, ¿no? Decían, ¿cómo puede ser que este coma, se junte con los gentiles, esté con ellos? ¿No? Cuando nosotros leíamos allí en el versículo 29, el hijo mayor, dice, refleja perfectamente las quejas y murmuraciones de los fariseos. He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, ¿no? Hace esa comparación, ¿no? Con ese corazón totalmente alejado de toda compasión, totalmente alejado de ese regocijo que puede producir el ver a alguien regresar a los pies de Cristo. Aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Dice en el versículo 2, dice, y los fariseos murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos comen. Los fariseos no soportaban la idea de que los gentiles fueran parte
disfrutaran de los privilegios de ellos. Ellos murmuraban porque Él le abrió la puerta a la salvación a todos aquellos que Él predicaba. ¿Cuál era la intención de Cristo cada vez que predicaba? Que se arrepientan, que vengan a sus pies, que puedan entender, ¿no? Como cantábamos recién, que Él es la razón de mi existir, que sin Él yo no puedo respirar, sin Él no puedo yo vivir. Esa es la intención de Cristo cuando predicaba, de que las personas sean salvas, que sean sus seguidores. Y esa es la intención de todo aquel que predica la palabra de Dios. Por lo menos en el corazón de muchos de nosotros está la única intención de que las personas puedan conocer a Cristo, de que la gente venga a los pies de Cristo. Es el lugar en donde nosotros debemos estar cada día. Dice, el hermano mayor es un tipo exacto de una amplia clase religiosa en la iglesia de Cristo hoy en día. El hermano mayor representa a aquellos que han asistido a la iglesia por muchos años, pero nunca han experimentado la conversión verdadera. Puede ser eso que uno esté dentro de la iglesia y nunca haya experimentado la conversión verdadera. Ya lo vamos a ver. El hombre puede tener gran interés en un montón de cosas. Acá da algunos ejemplos, dice, en política, en deporte, en ganar dinero, en cumplir sus sueños. Pero si no tiene ningún interés en la conversión de las almas, el tal no es cristiano. El hombre puede tener un montón de intereses. Se puede interesar por un montón de cosas. Pero si la prioridad de una persona dentro de una iglesia no es que las personas se conviertan, ese tal no tiene ningún tipo de sentimiento parecido al que Dios tiene. No tiene el corazón que Dios tiene. Ese tal, dice él, no es cristiano. Él mismo está perdido y debe ser hallado. Dice, un segundo. El hijo mayor estaba en el campo y cuando vino llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Nosotros podemos acercarnos a la casa, entrar a la casa nosotros podemos acercarnos a la casa, entrar a la casa pero nuestro corazón está en el campo. Nosotros en la parábola del sembrador, dice que el sembrador salió a sembrar y cuando da el ejemplo dice que el campo es el mundo, ¿no? Cuando uno sale a predicar en el mundo, tira la semilla, va compartiendo la palabra y después en la parábola aquella muestra los diferentes tipos de corazones, ¿no? En donde cae la semilla. Dice el hermano, venía del campo. Ahora vamos a ver si la actitud es la del campo o simplemente era un trabajo que él estaba haciendo en el campo. Dice, aunque ha estado físicamente en la iglesia por muchos años, en realidad aún está en el campo. O sea, él dice, acercándose a la casa, escuchó que había música, ¿no? Que había danza, llama a los que estaban allí y le dice, ¿qué está pasando? Y le dice, tu padre que ha hecho fiesta porque volvió tu hermano. Volvió tu hermano y lo mandó a vestir, le puso anillo, le puso calzado y mandó a matar el becerro más gordo para poder hacer fiesta y que todos se regocijen por la vuelta de tu hermano. Y la actitud de él fue enojarse. Yo me preguntaba en esto. ¿Qué pasaría si hoy muchos de los que se fueron de nuestros medios volvieran? ¿No? Porque quizás en medio de los que hoy se fueron, usted no sienta nada porque tenía alguna diferencia con ellos, ¿no? Entonces, así podríamos ver nosotros reflejado nuestro corazón.
¿qué sentiríamos si uno de los que tanto se fueron hoy regresara? Así nosotros podríamos identificarnos, como dijimos al comienzo, con aquel hijo perdido que se fue, se malgastó todo y después regresó. Podemos identificarnos con un corazón, viendo un corazón de un hermano dentro de una casa, enojándose porque regresó su hermano perdido. O podríamos nosotros reflejarnos en el Padre, ¿no? Recibirlo, hermano, volvió mi hermano, ¿no? Como usted lo quiera expresar. Entonces, vaya teniendo esto allí para identificar en su corazón cómo se sentiría usted viendo regresar hoy a una persona que se fue de nuestros medios, ¿no? ¿Cuál es la actitud que nosotros, por ejemplo, como pastores, nosotros deberíamos tener con aquella persona? ¿No? Vos te fuiste y me hiciste daño, estas puertas están totalmente cerradas para vos. No creo que sería la actitud, no creo, ¿no? Por la responsabilidad que uno tiene en sus manos de tener que tratar a una persona así. Pero se va a reflejar siempre en el corazón, que en este caso los pastores tengan o las personas tengan dentro de la iglesia para poder recibir a aquel que se fue. Porque en teoría aquel que se fue y regresa, vuelve con un corazón arrepentido. Vuelve diciéndole: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ni siquiera quiero que me trates como hijo, simplemente déjame estar en este lugar, ¿no? Y se reflejaría mucho la actitud en los corazones nuestros, ver cómo nosotros cómo la palabra del Señor en este tiempo fue trabajando en nosotros. Porque los planes y los tiempos de Dios nosotros no los conocemos, pero quizás seguramente por esa puerta veamos entrar a muchos de los que se han ido de nuestros medios. Porque muchos de los que se han ido de este lugar han tomado la determinación de irse simplemente porque tenían ganas de irse. Otros tendrán otras razones, pero la mayoría de los hermanos que de aquí se fueron tomaron su propia determinación de irse. Y hoy nosotros podemos ver cuál es su realidad. Hoy la tecnología nos permite a nosotros ver cuál es la realidad de todos aquellos que hoy no están. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? En tiempo real. Porque las fotos se suben todo el tiempo, los estados lo reflejan todo el tiempo. Las cosas que publican hablan simplemente de cómo muchos de los nuestros hoy están allí afuera, dándose la cabeza contra lo primero que encuentran, sin entender que en el lugar donde tendrían que estar no están simplemente por determinación propia, se han ido por su propia voluntad. Se puede venir a las reuniones exteriores de la iglesia, pero no tener comunión ni compañerismo con Dios. Yo puedo estar dentro de la iglesia, pero mi corazón está en el campo. Mi corazón está en las cosas de afuera, ¿no? Se ha ido repitiendo en el transcurso de muchas veces, a través de muchos hermanos, que nuestro cuerpo está acá, pero nuestra mente está afuera, en las cosas de afuera, pensando en qué es lo que voy a hacer una vez que termine la reunión. Y eso, dice, es no tener una comunión ni un compañerismo con el Señor, ¿no? Dice, él nunca había físicamente dejado su casa, pero aún así no estaba cercano a su padre. Él vivía en la misma casa que el padre, pero él no compartía absolutamente nada de lo que el padre era o le enseñaba. Él simplemente quería vivir como él quería. Nosotros podemos estar dentro de la casa y no tener ningún tipo de relación con el padre, ¿no? Diciendo cada día: no, yo no voy a perdonar. El Señor me dice: yo no voy a perdonar. El Señor me dice que ame a mi hermano como a mí mismo. Yo no lo voy a amar como a mí mismo. Nosotros podemos estar dentro de la iglesia, pero nuestro corazón estar en el campo, estar completamente fuera. Y eso son cosas que nosotros nos vamos a ir descubriendo, porque dice su palabra que el Espíritu Santo nos recordará a nosotros lo que nosotros debemos, en este caso, ir viendo que está malo en nuestro corazón, ¿no? Por eso la tranquilidad muchas veces que me produce a mí el poder compartir una palabra es saber que no soy yo quien va a trabajar en sus corazones. Es la palabra del Señor la que se compartió, porque su palabra es viva, es eficaz y va a hacer que el corazón de cada uno de nosotros pueda entender
lo que necesita ir cambiando en el transcurso del tiempo. O que tendría que haber cambiado ya, ¿no? Estaba emocionalmente y espiritualmente alejado de su padre, tal como su hermano lo había estado. Llegó cerca de la casa, después de estar en el campo, ¿sí? Dice, la casa representa la iglesia espiritual. Dice así en 1 Timoteo 3, 14, 15, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Dice, la gente confunde venir a la iglesia con ser parte de la iglesia, ¿no? Venir a la iglesia es una cosa, ser parte, estar comprometido en las cosas de Dios es otra. Eso también lo refleja en nuestras actitudes a la hora de llevar adelante. Muchas veces en nuestro medio pasan cosas que no pasan en todas las iglesias, por lo menos en las que yo conozco. Quizás en otras sí hay muchas que no conozco, obviamente, pero son pocas las iglesias que le permiten a todas las personas ser parte del altar. Son pocas las iglesias que le permiten a cada uno de los que están allí en su banca tener la posibilidad de estar en el altar, de tener un servicio, de tener la limpieza, de hacer diferentes cosas. Entonces, dice, la gente confunde venir a la iglesia con ser parte de la iglesia. Él no podía realmente entrar en la casa, a menos que hubiera un cambio básico en su interior, sacándolo del campo y haciéndolo entrar espiritual, y haciéndolo entrar a la casa espiritual de Dios. Tenía que haber un cambio para que él pudiera entrar en la casa, ¿no? Dice, a menos que seas convertido, tú siempre estarás fuera, mirando hacia adentro. Juan 3:3 dice, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Necesita aquella persona nacer de nuevo. Decíamos el domingo pasado, en la prédica del domingo pasado, cuando Dios nos trajo su presencia, cambió nuestra vieja naturaleza. Él cambió nuestra vieja naturaleza y en teoría todas aquellas costumbres que nosotros traíamos del mundo tendrían que hoy ya no tener ningún efecto en nosotros. Por nuestra relación íntima con Él. Nosotros no deberíamos tener ninguna relación con las cosas del mundo, ¿no? En el cambio ese que el Señor nos permitió tener, en ese nuevo nacimiento que el Señor nos permitió tener a cada uno de nosotros, las cosas del mundo hoy no tendrían que tener la efectividad que tienen muchas veces en nuestros corazones. No importa cuántas actividades de iglesia practiques, aún serás un extranjero en ella si no vuelves a nacer de nuevo. No hay otro modo si no naces de nuevo. Dice que cuando él llegó a la casa había danzas, ¿no? Y se preguntó qué estaba pasando allí. Él tampoco podía. ¿Por qué no pudo entrar él allí? Él no quería entrar, se enojó porque no pudo entrar a disfrutar también de la fiesta que allí había. Porque él sabía que allí adentro estaba alguien que él no quería ver. Él no soportaba a esa persona que estaba allí adentro. Él no quería entrar, no quería ni siquiera verlo. Siempre viene a mí la frase esa de que aquellas personas que, no me acuerdo bien, la voy a parafrasear, aquellas personas que vienen simplemente a la iglesia cuando está el predicador de su agrado, ese simplemente es, ¿cómo es, Miguel? Un acto carnal. Iba a decir otra cosa. ¿No? Venir a la iglesia simplemente cuando el predicador es de mi agrado, eso también refleja un acto carnal en la vida de muchos. Él no quería entrar, no quería disfrutar. Allí adentro había danzas, allí adentro había una fiesta, porque el Padre había mandado a hacer una fiesta por aquel que se había arrepentido. El hijo mayor no podía entrar en ese gozo.
Hablamos del gozo la semana pasada también. Pudimos ver allí la diferencia entre el gozo y la felicidad, ¿no? ¿Se recuerda cuál es la diferencia entre el gozo y la felicidad? ¿La felicidad qué era? Vamos. Bien, dice que la felicidad tiene una causa externa, ¿no? Decíamos que la felicidad, lo dijo Mauro también el día jueves en el estudio, y que el gozo tiene una causa interna, porque nuestro corazón se regocija en aquel que vive en nuestro corazón. Cuando nosotros nos dejamos llevar por un corazón que está en el campo, tenemos ese tipo de actitudes. No querer entrar a disfrutar con aquel que vino y se arrepintió nuevamente y vino a los pies de Cristo. Dice, entonces se enojó y no quería entrar. Dice acá algunas preguntas. Me pregunto si no habrá algo de esto entre ustedes. Dice, tú has venido a la iglesia por muchos años, tú has visto ir y venir a gente, tú la has visto profesarse el sábado y lo ves caer. Tú piensas que todo es de mentira. A veces quizás te preguntas si en verdad la conversión existe y luego alguien viene y es salvo y todos nos gozamos, ¿no? Muchas veces el ver llegar a las personas, ¿no? Hemos visto a muchos hermanos llegar allí y decir, quiero darle gracias a Dios porque me di cuenta que estoy en pecado, que sin Cristo no puedo vivir, me arrepiento, quiero volver a retomar mis actividades, quiero cumplir con mis tareas, ¿no? Y al próximo domingo ya no viene. O sea, todo ese furor que había un domingo, al próximo domingo ya no lo hay. Dice ahí que muchas veces los que estamos dentro de la iglesia tomamos esa declaración como algo sin valor, por verlo venir y caer, venir y caer, venir y caer, como diciendo muchas veces, de vuelta lo mismo, ¿cuántas veces te vi venir, chabón? ¿Otra vez vas a caer? ¿No? Ya esta historia ya la conozco, ya la viví. Entonces, no puede la iglesia disfrutar o gozar de creer realmente que un hermano se arrepintió y volvió a los pies de Cristo. Por más reiterativa que sean las veces que el hermano venga y vuelva a caer, nosotros deberíamos tener aquella actitud que tuvo el Padre al recibir al Hijo cuando se perdió, porque refleja el amor de Dios para con cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra rebeldía, antes de hoy tener cierta regularidad en nuestra tarea y en lo que hacemos, cuántas veces hicimos lo mismo? ¿Cuántas veces nos alejamos de Dios intentando hacer nuestra propia voluntad y después venir a reconocer que nos habíamos equivocado, pedir perdón y recibir ese abrazo, ese beso y esa fiesta que el Señor hace en los cielos porque un pecador se arrepiente? Dice, ¿para qué emocionarnos por eso? Yo no creo en eso. Él se enojó y no quería entrar. Dice que él no quería entrar, pero que el Padre al verlo allí salió afuera y le pedía que entre, le rogaba que entre. Y en el versículo dice en el versículo 29, mas él respondiendo dijo el Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, ¿no? No le dice, pero cuando vino mi hermano. No, le dice, cuando tu hijo, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, con rameras, dice, has hecho matar el becerro más gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Nosotros veíamos allí en los primeros versículos el gozo de aquel que perdía una oveja y la encontraba teniendo aún allí las 99.
se gozaba por aquella que había encontrado que se había perdido, o la moneda que había perdido. Y aquí nosotros vemos reflejado también el amor del Padre por aquel que se había perdido y que reconoció sus errores y volvió a sus pies. ¿No? Porque no llegó ni siquiera a decirle, el hijo menor no llegó ni siquiera a decirle todo lo que él había pensado decirle. Dice que el padre corrió y lo besó. Así como él venía todo zaparrastriento de haberse dado la cabeza contra el mundo, el padre corrió y lo besó. Después él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y no dice que el padre le dijo, bueno, sí, tranquilo. No, ni siquiera le dio importancia, lo abrazó, lo besó, se regocijó, llamó para que lo vengan a cambiar, para que le den la condición nuevamente de hijo. Le dio todo lo que él, ni siquiera lo que él se imaginaba, le dio lo que él ni siquiera esperaba. Fue esa atención del Padre para aquel con aquel que se había perdido. ¿No? Entonces, nosotros deberíamos allí identificarlo. El Padre le decía, vení, entrá, disfrutemos, allí adentro hay fiesta, porque hay uno que se ha arrepentido, es tu hermano que se arrepintió y vino, disfrutemos de la fiesta con todos aquellos que están allí celebrando, comiendo y celebrando. Y él dice, siempre te he servido, siempre te he dado todo y ni siquiera me has dado. Nos han enseñado, hemos leído allí, que él también recibió su parte. Nada más que él la tenía allí porque nunca se había ido y seguía teniendo allí el cuidado del Padre dentro de la casa, pero su corazón no estaba dentro de la casa. Porque lo refleja las actitudes que tenía para con el hermano que él había vuelto. Entonces, nosotros debemos allí identificarnos, ¿no? Si nuestro corazón es el corazón de aquel hijo mayor, que solamente quiere el disfrute para sí mismo, no compartir ninguno de los privilegios que tiene por estar dentro de la casa, o enojarse cuando viene alguien que se arrepiente, ¿no? Seguramente yo creo, sea aquí o sea en nuestra iglesia que estamos construyendo, cuando abramos las puertas de aquel lugar, uno de los que se ha ido de aquí, regrese allí se verá reflejado en nuestro corazón cómo nosotros nos vamos a identificar con esta parábola del hijo perdido, del hijo mayor y con la reacción del padre para con el hijo, porque esa atención que tuvo el padre para con aquel que se había arrepentido, la tiene cada día para con cada uno de nosotros. Porque vivimos cometiendo errores, porque nos vivimos equivocando, porque nos vivimos metiendo la mano, pero Él corre hacia nosotros para abrazarnos y para entregarnos nuevamente la posibilidad de ser parte de la casa, de ser parte del movimiento de la casa, de ser parte de lo que la casa necesita llevar adelante. Eso es lo que nosotros deberíamos entender cada día. Eso es lo que nosotros deberíamos tener presente. Ese amor que es inentendible para nosotros, ¿no? El amor que nosotros podemos compartir, profesar, no se compara con el amor que tiene el Padre para con cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, usted piense y llévese así a su casa y después cuando piense, ¿cómo reaccionaría al verlo entrar nuevamente a aquella persona que se ha ido por las razones que se ha ido? ¿Podré disfrutar con él y dentro de la casa y dentro de la iglesia que haya fiesta por aquel que se arrepintió y vuelve a tomar su lugar? ¿No? Porque el Padre le dio el lugar nuevamente que él había dejado. Yo pensaba en esto y es un testimonio y va a ser un testimonio a mí siempre. Cuando yo determiné irme de mi trabajo, ¿no? He pedido consejo, pedí un consejo, ¿no? La mayoría me decía, no te conviene, pensar, tantos años dentro de la empresa, pensar, ¿no? Ya me voy, ya fue. Y me fui del lugar después de tantos años de trabajo. ¿Cuánto pasaron? 3 días. Yo me quería tirar abajo del tren, me acuerdo.
me había arrepentido de tal forma que me encerraba en el baño de aquel lugar para pedirle perdón al Señor por no haber escuchado a todas las personas que había puesto a mi lado para decirme no te conviene, no te conviene. Fui, me di la cabeza contra la pared, caminé por un montón de lugares, tiré currículum por un montón de otros, ¿no? Frustrado, cansado, triste, enojado, un montón de sentimientos dentro de mí por haber tomado esa mala determinación. Hasta que llegó el llamado, nuevamente, para reintegrarme a aquel lugar. Y al llegar a aquel lugar, lo único que me dijeron cuando llegué allí, agarrar todas tus cosas y andar a hacer el trabajo que te corresponde. En ningún momento me reprocharon absolutamente nada. Pusieron allí en mis manos el personal que estaba trabajando conmigo, pusieron allí en mis manos la oficina que yo tenía, todo lo que yo tenía. Encima me dieron aumento de sueldo en un mes, 2 veces seguidas. Encima, por estar en negro un par de días, me efectivizaron en el transcurso de 20 días. O sea, recibí nuevamente todo lo que había dejado, creyendo que la determinación que yo había tomado por ir a caminar o probar en otros lugares iba a ser la mejor. Eso es lo que el Padre hace con nosotros cuando nos equivocamos. Él sabe todas las veces que nosotros tropezamos y caemos por nuestra misma rebeldía. La hermana Andrea decía al comienzo, decía una frase que todas tus necesidades, que todas las necesidades que nosotros tengamos, allí va a estar Jesús, allí va a estar el Señor. Entonces, no sirve solamente estar dentro de la iglesia y nuestro corazón estar en el campo. Nosotros debemos clamar al Señor para estar dentro de la iglesia y que nuestro corazón tenga comunión con aquel que me trajo a la iglesia, para que nosotros podamos aprender a vivir cada día la vida de un verdadero cristiano, de un verdadero hijo, que nosotros podamos aprender a disfrutar del regalo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros y empezar a poner las prioridades de cada una en su lugar. Cuando yo siga manteniendo al Señor fuera del centro de mi corazón, lo único que voy a obtener es querer hacer las cosas que yo quiera, a mi manera, a mi determinación, como yo lo quiera hacer. Y el Señor allí nunca va a participar, porque Él no puede guiar nuestros pasos si nosotros no le damos el permiso que Él necesita. Él será el único que ordenará, cuando le demos el centro de nuestro corazón, ordenará cada una de las prioridades en su lugar. Pero debemos nosotros orar por eso e identificar hoy nuestro corazón, ¿no? Identificarnos hoy, de ver si tenemos el corazón de aquel hijo mayor que se enojó porque su hermano perdido había vuelto, o tenemos el corazón del Padre. El Padre le rogaba: vení, entrad, disfrutemos, así hace el Señor con cada uno de nosotros cuando estamos allí afuera en nuestra rebeldía para querer hacer nuestra propia voluntad. El Señor nos ruega, nos pide que nosotros vengamos, nos muestra todas las cosas que nosotros hemos perdido simplemente por nuestro capricho. Así que espero que sea de bendición lo que hoy pude compartir con ustedes, que puedan leer, releer, ver allí lo que el Señor también les mostrará en aquella búsqueda que cada uno de nosotros podemos tener después de que la palabra del Señor es compartida.